Se encontraba atada a bordo de los restos de un avión que caía sin control hacia la Tierra. Julian Kopke, de 17 años, tuvo un pensamiento repentino cuando miró el suelo 3000 metros debajo de ella. Los árboles de la densa selva peruana parecían cabezas de brócoli, pensó, mientras caía hacia ellos a 45 metros por segundo. Una fuerte tormenta había destruido el avión en el que viajaba y la fila de asientos a los que Julian todavía estaba enganchada giraba en el aire mientras caía. Perdió el conocimiento asumiendo que ese extraño vistazo a los árboles amazónicos sería el último. Pero entonces, Julian se despertó. La inmensidad de la jungla estaba ahora sobre ella. Era el día de Navidad de 1971 y Julian, vestida con un vestido sin mangas rasgado y una sandalia, de alguna forma había sobrevivido a una caída de 3 kilómetros de altura con heridas relativamente leves. Salir de esta manera de tal caída rayaba en lo milagroso. Pero la lucha del adolescente por la vida apenas comenzaba. Se había estrellado en Perú, en una jungla plagada de serpientes venenosas, mosquitos y arañas. Regresar a la civilización significaba que esta joven, hija de 2 zoólogos famosos, tendría que encontrar su propia salida. Nacida de padres alemanes en 1954, Julian se crió en la selva peruana de la que ahora tenía que escapar. Su padre, Hans Wilhelm Kopke, era un reconocido zoólogo, y su madre, Maria Kopke, era una científica que estudiaba las aves tropicales. Juntos establecieron una estación de investigación biológica llamada Panguana para poder sumergirse en el ecosistema de la exuberante selva tropical. Julian se convirtió en una autodenominada niña de la selva a medida que crecía en la estación. Aprendió mucho sobre la vida en la selva, que no veía demasiado peligrosa. Para ella no era el infierno verde que el mundo siempre piensa. Julian fue educada en casa en Panguana durante varios años, pero finalmente se fue a Lima para terminar su educación. En 1971, Julian y María reservaron boletos para regresar a Panguana y reunirse con su padre en Navidad. Su madre quería llegar temprano, pero Julian estaba desesperada por asistir a su ceremonia de graduación, algo que sin saberlo cambiaría su vida para siempre. Su única opción era volar en Nochebuena en el vuelo 508 de Lanza. El padre de Kopke instó a su esposa a buscar una ruta alternativa evitando volar con la aerolínea debido a su mala reputación, pero con la Navidad en la vuelta de la esquina, Julian y María decidieron reservar sus boletos. El vuelo inicialmente parecía como cualquier otro. Ubicada en la segunda fila desde atrás, Julian tomó el asiento junto a la ventana mientras su madre se sentó en el asiento del medio. Comieron un poco y miraron la selva desde la ventana junto a ellas. Pero 15 minutos antes de aterrizar, el cielo de repente se volvió negro. La luz del día se convirtió en noche y los relámpagos brillaban desde todas las direcciones. La gente se quedó sin aliento cuando el avión se sacudió violentamente. Bolsas, regalos envueltos y ropa caían de los casilleros superiores. Las bandejas volaban por el aire y las bebidas a medio terminar se derramaban sobre las cabezas de los pasajeros. La gente gritaba y lloraba. María, quien tenía miedo a volar, murmuró: "Espero que esto salga bien". Julian recordó haber visto un enorme destello de luz blanca sobre el ala del avión que parecía hundirlo en picada. Ahora todo ha terminado. María dijo con una voz inquietantemente tranquila. Entonces los gritos de los otros pasajeros y el rugido atronador del motor parecieron desvanecerse. Lo siguiente que supo Julian fue que ya no estaba dentro de la cabina, estaba fuera, al aire libre. No había bajado del avión, el avión la había dejado. Julian, probablemente la única en su fila que usaba el cinturón de seguridad, descendió en espiral hacia el corazón del Amazonas totalmente sola. En el suelo de la jungla, Julian evaluó sus heridas. Mareada y confundida, supuso que tenía una conmoción cerebral. Su clavícula también estaba rota y tenía cortes en el hombro y la pantorrilla. Se quedó ahí durante el resto del día y toda la noche hasta la mañana siguiente. Sin sus lentes, le resultó difícil orientarse. Su primera prioridad era encontrar a su madre. María, una apasionada amante de los animales, le había otorgado a su hija un regalo que ayudaría a salvarla. Podía identificar los croares de las ranas y los cantos de los pájaros a su alrededor. Reconoció los sonidos de la vida silvestre de Panguana y notó que estaba en la misma jungla. Ella no estaba lejos de casa, pero un giro equivocado y se adentraría más y más en la selva más grande del mundo. No había casi nada que sus padres no le hubieran enseñado sobre la jungla. Julian finalmente se levantó del asiento del avión y se tambaleó ciegamente hacia adelante. Encontró un paquete de dulces que debían haberse caído del avión y caminó junto a un río, como sus padres siempre le habían enseñado. Su padre le había advertido que las pirañas solo eran peligrosas en aguas poco profundas, por lo que flotó en medio de la corriente con la esperanza de encontrarse con otros humanos. La selva estaba en medio de su temporada de lluvias, por lo que llovía sin descanso. Todo se encontraba demasiado húmedo para que ella encendiera un fuego. Ningún árbol daba frutos. Sabía que mucho de lo que crece en la jungla era venenoso, así que mantenía sus manos alejadas de lo que no reconocía. En su cuarto día de caminar por el Amazonas, la llamada de los buitres asustó a Julian. Los carroñeros solo daban vueltas en grandes números cuando algo había muerto. El canto de los pájaros llevó a Julian a una escena macabra. 3 pasajeros todavía atados a sus asientos habían golpeado el suelo con tanta fuerza que estaban medio enterrados en la tierra. Uno de los pasajeros era una mujer, y Julian revisó los dedos de los pies para comprobar que no era su madre. Estaban pintados y se tranquilizó. Su madre nunca usó esmalte en sus uñas. Julian podía escuchar a los aviones de rescate buscándola, pero la espesura de la selva la mantuvo oculta. Estaba quemada por el sol, hambrienta y débil, y para el 10º día de su viaje estaba lista para darse por vencida. Gotas heladas caían sobre mí, empapando mi delgado vestido de verano. El viento me hace temblar hasta la médula. En esas noches sombrías, mientras me acurruco debajo de un árbol o en un arbusto, me siento completamente abandonada, escribió. Pero al doblar una curva del río, vio su salvación. Una pequeña choza con techo de hojas de palma.
En el interior encontró una lata de gasolina. La herida en su hombro estaba infectada con gusanos. Vertió gasolina sobre ella, tal como lo había hecho su padre con la mascota de la familia. El dolor era intenso a medida que los gusanos intentaban penetrar más en la herida. Sacó unos 30 de ellos. Al final decidió pasar la noche ahí. Al día siguiente se despertó con el sonido de voces de hombres y decidió salir corriendo de la choza. Los pescadores locales estaban aterrorizados al ver a la chica rubia, flaca y sucia. Pensaron que era una especie de diosa del agua, una figura de la leyenda local que es un híbrido de un delfín de agua y una mujer rubia de piel blanca. Pero los padres de Juliana le habían dado una última clave para su supervivencia. Le habían enseñado español. Soy una chica que estuvo en el accidente de Lanza, les dijo en su lengua materna. Mi nombre es Juliana. Unas horas más tarde le dieron los primeros auxilios adecuados y usaron una canoa para transportarla a un área más habitada. Pronto fue trasladada en avión a un hospital. Julián estaba a salvo. En algunas ocasiones no vamos a tener ninguna oportunidad de resolver ciertos problemas. 91 personas perdieron la vida en el vuelo 508 de Lanza, incluyendo a la madre de Julián. Algunos sobrevivieron a la caída inicial, pero la gravedad de sus heridas y lo hostil de la zona impidieron que pudieran salvarse. Ninguno de ellos eligió encontrarse en esa situación fatal. Nadie eligió la muerte, simplemente se presentó y se los llevó. Tenían sueños y metas que no lograron concretarse, no por su elección, sino por las circunstancias que se presentaron. No fueron culpables de su desgracia. Como todo en la vida, la mayoría de las cosas no dependen de nosotros. Pero en algunas ocasiones, tanto por cuestiones de azar como de aptitudes, se puede presentar alguna oportunidad que nos permita salir adelante. Al igual que los otros pasajeros, Julián no eligió encontrarse en esa situación. Sin embargo, dentro de su terrible accidente, estaba en el lugar y momento correcto que le permitió salir con vida. Una vez que aceptó su situación y gracias a las enseñanzas que le habían proporcionado sus padres, decidió seguir adelante y sobrevivir, aún sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. Sentía miedo, tristeza y estaba herida, sin embargo, siguió adelante, ya que era consciente de que detenerse significaba la muerte. Se aferró a la única esperanza que tenía, su determinación. Pienso que es completamente válido tirar la toalla, decir ya no puedo más y querer rendirse. Sobre todo cuando se tratan de situaciones que parecen sobrepasarnos. Pero también creo que se vale decir una vez más. Intentarlo de una u otra manera. Aunque los resultados no sean como nos gustaría. El resultado de no hacer nada siempre será nada. El resultado de intentarlo no lo conoceremos hasta el final. Puede que no sea favorable, pero también en algunos contados casos puede que nos beneficie. De cualquier forma, siempre quedará la satisfacción de haber luchado. Sobre todo cuando ya no tenemos nada más que perder. A veces lo único que necesitamos es un pequeño motivo para poder seguir.